Muy bien, chicos, ahora hablamos de la cultura Nazca. Se desarrolló en el departamento de Ica, en los valles de Palpa, Río Grande, Chincha y Pisco. Su influencia abarcó desde el valle de Chincha en Ica por el norte hasta el valle de Acari en Arequipa por el sur. Se desarrolló entre los años 100 al 800 después de Cristo. Esta cultura pertenece al periodo intermedio temprano. Fue descubierta por el alemán Max Uhle en 1901. Nazca fue un gobierno teocrático militar, es decir, estuvo dirigido por sacerdotes que gobernaban en nombre de Dios, pero que a su vez estaban apoyados por una casta guerrera que les permitía garantizar su expansión. Los Nazca no tuvieron una capital, ni tampoco un gobierno unificado, es decir, estaban organizados en varios estados independientes, pero que se hallaban vinculados por una misma religión. Nazca fue una sociedad clasista. Existían 4 grupos sociales. En primer lugar se ubicaban los sacerdotes. Le seguían los señores guerreros, los artesanos y por último el pueblo. Los sacerdotes conformaban la clase privilegiada, controlaban y pronosticaban el tiempo a través de la observación de los astros. Asimismo, los sacerdotes dirigían cada estado independiente y se encargaban de organizar el trabajo y las actividades agrícolas. Los señores guerreros constituían una clase temida y respetada. Para eximir su valentía, pues se colgaban en el cuello trofeos, de cabezas que cortaban a sus enemigos. Los artesanos tenían cualidades artísticas y se dedicaban a la textilería, orfebrería y alfarería. El pueblo constituía la masa sometida. Se dedicaron a la agricultura, pesca y caza. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son geoglifos o enormes figuras trazadas en la tierra ubicadas en las pampas de Palpa, Nazca y Socos. Estas líneas se extienden en una zona de 350 kilómetros cuadrados y pueden ser observadas desde un avión o desde las colinas cercanas. Fueron descubiertas por el arqueólogo Toribio Mejía Cespe y estudiadas por el norteamericano Paul Coso y sobre todo por la alemana Maria Reich. ¿Cómo hicieron las líneas de Nazca? Los Nazca hicieron las líneas a través de los siguientes pasos. 1. Como primer paso, diseñaban la figura en tela. 2. En las pampas, hacían grandes cuadrículas utilizando para ello estacas y cuerdas o cordeles. 3. Reproducían a gran escala la figura de la tela a la enorme cuadrícula hecha en la pampa. 4. Se hacían los surcos que alcanzaban los 30 centímetros de profundidad y 60 centímetros de ancho aproximadamente. Cabe resaltar que existe una diferencia de color entre la capa superficial de los suelos desérticos y los sedimentos inferiores. Bastó cavar unos centímetros para que la parte clara quedara expuesta. 5. Estos surcos eran delimitados por piedras apiladas que forman pequeñas paredes a los lados. Entre los instrumentos que los nazcas utilizaron para hacer las líneas tenemos el cordel como instrumento de medida, el tupu, que es una lancha de metal o madera colocada perpendicularmente colocada a la tierra para proyectar la sombra del sol y de la luna, el teodolito, que era un tubo de madera del que pendía una plomada para trazar el rumbo de las líneas. Las líneas de Nazca se han conservado porque los geoglifos se encuentran en una de las zonas más secas de la Tierra. Asimismo, los rayos solares que caen sobre la superficie forman un colchón de aire caliente y evita que el viento remueva las piedras. Entre las hipótesis y teorías sobre el significado de estas líneas tenemos: Eric Bohm sostiene que las líneas de Nazca
son pistas de aterrizaje de naves alienígenas. Según Toribio Rodrigo Mejía Césped, las Pampas fueron un lugar sagrado en donde se realizaron ceremonias religiosas. Las líneas serían caminos sagrados o seques hacia pequeñas huacas y arodatorios, y las figuras se habrían hecho para adorar a los dioses. Elaine Silverman dice que las líneas serían caminos sagrados donde los sacerdotes pues rendían culto a los dioses. Según María Rosteorowski, las líneas de Nazca fueron hechas para que sean vistas desde el cielo por su dios volador Con, y de esta manera pues no les dejara sin agua. Para Johann Reicham, las líneas de Nazca fueron caminos religiosos para rendir culto al agua. La teoría más aceptada es la de María Reich. Según María Reich, estas líneas serían un calendario astronómico agrícola, cuyos dibujos ayudaban a precisar la posición del Sol o la Luna en los diferentes meses del año. De esta manera, se podía determinar los periodos de siembra, cosecha. Stephen Mabe dice que las líneas podían ser corrientes subterráneas de agua. Entre las figuras de las líneas de Nazca sobresalen el colibrí, mono, ballena, cóndor, pelícano, perro, manos, alcatraz, loro, araña, árbol y un astronauta. Los Nazca sometieron a los pueblos vecinos, degollaban y obtenían cabezas trofeos de sus enemigos en las guerras. Estas cabezas trofeo eran una cruel advertencia para quienes se resistieran al dominio de la clase dominante. Los Nazca preparaban las cabezas trofeo sacando el cerebro por la base del cráneo. Luego la boca era cosida o cerrada con espinas y se hacía un pequeño hueco en la frente por donde pasaba una cuerda con el fin de poder llevar la cabeza colgada en el cuello o en el cinturón. Esta práctica se hacía porque se tenía la creencia de que el vencedor se apropiaba de la fuerza y valentía del guerrero vencido. También se creía que prevenía de cualquier daño que le pudiera hacer el espíritu de muerto. Por otro lado, estudiosos afirman que estas cabezas trofeo estuvieron vinculadas a ritos relacionados con la fertilidad, pues se han encontrado cabezas de niños y mujeres no necesariamente asociados a armas o contextos de guerra. La principal divinidad Nazca fue el dios Con, considerado el dios creador. Lo representaban volando con máscara felínica, pies replegados, portando un báculo, alimentos y cabezas trofeo. Otra divinidad fue Boto, el dios marino con forma de ballena. Representaba el terror y la destrucción para los nazcas. La cultura nazca es conocida sobre todo por su cerámica polícroma. Sus artistas utilizaron 11 colores básicos, los cuales mezclaron y obtuvieron hasta 190 matices diferentes. Hicieron cántaros de 2 picos unidos por un asa puente, además de ollas, tazas, platos y vasos. Otra característica típica de la cerámica nazca es el horror al vacío, pues los artesanos decoraban las cerámicas con diferentes motivos, tratando de no dejar espacios en blanco. Decoraban sus ceramios con diseños naturalistas que representan elementos del medio ambiente, diseños míticos o religiosos, entre los que figuran pues un ser antropomorfo, una orca, una arpía. Asimismo, diseños geométricos como círculos, rombos, líneas y espirales. El principal problema para los nazca fue la escasez de agua, pues habitaron en una zona desértica. Para enfrentar este problema, los nazca construyeron canales desde los manantiales de la sierra hasta las secas arenas de las tierras bajas. También construyeron acueductos subterráneos, que pues indica que les permitía aprovechar el agua del subsuelo. Los acueductos
se encontraban a más de 10 metros de profundidad y medían aproximadamente 1 metro de ancho. En cada cierto tramo de los acueductos, los nazcas construyeron entradas o aberturas llamadas ojos de agua. Estas aberturas, de enorme tamaño, servían para limpiar los canales. Por otro lado, para almacenar el agua, los nazca hicieron reservorios que se alimentaron de los canales construidos en la superficie y de los acueductos subterráneos. Arquitectura. El sitio más grande de los nazca fue Cahuachi. Cahuachi está formado por un conjunto de pirámides de adobe, plataformas y plazas. Cahuachi fue un gran centro ceremonial donde los habitantes de los distintos grupos o estados independientes se reunían durante determinados periodos para celebrar fiestas y ceremonias. También sobresalen la estaquería, centro ceremonial religioso de plataforma cuadrada, donde se hallaron 240 postes de huarango distribuidos en 12 hileras, de 20 estacas cada una de ellas. Otros centros ceremoniales de la cultura nazca son Tinguiña, Lurinchincha y Tambo Viejo. En textilería, confeccionaron tejidos en base a lana de llama y alpaca, así como de algodón. Debido a la creencia de la vida después de la muerte, los nazcas tenían por costumbre momificar a sus cadáveres y luego envolverlos en tejidos muy finos. Música. Los nazca elaboraron tambores, trompetas, flautas y zampoñas. Las flautas eran hechos por huesos de animales y a veces de humanos. Podían tener entre 3 y 5 agujeros. En orfebrería utilizaron el oro y la plata para crear grandes máscaras, orejeras, narigueras y diversos utensilios que empleaban en sus rituales ceremoniales. Los nazca intercambiaron productos con los huarpas, un pueblo de Ayacucho que les proveía de papa y lana de la sierra y plumas de la selva, a cambio de pescado y algodón que se obtenía de la costa. Decadencia. Las inundaciones ocasionadas por el fenómeno climático del Niño y un terremoto muy poderoso causó el colapso de la cultura nazca. Muy bien, chicos, terminamos entonces ahora a trabajar con nuestro libro virtual.